Hola, ¿cómo están? En este video de Idiomas Unabur vamos a estar hablando un poquito acerca de los adjetivos en inglés y de sus formas comparativas y superlativas. Antes de empezar a dar ejemplos o a dar características sobre los adjetivos y mencionarlos, es importante saber qué son los adjetivos y qué generalidades tienen en el inglés, que muchas de ellas son diferentes al español, por supuesto, porque son dos idiomas distintos. Bueno, un adjetivo puede ser definido como un tipo de palabra que tiene una función en particular. Su función es dar información o calificar a un sustantivo, que es otro tipo de palabra. Los adjetivos definen o califican a los sustantivos. Siempre que tengamos un adjetivo, la información que nos brinda va a ser sobre una palabra o sobre un grupo de palabras que funcionen como un sustantivo. Y los adjetivos en inglés tienen la particularidad de no pluralizarse, es decir, no tenemos singular o plural como usamos en el español, ni tampoco género, no tenemos femenino o masculino cuando los usamos. Es decir, que cuando en el español podemos tener el mismo adjetivo siendo cambiado como blanco, blanca, blancos, blancas, en inglés vamos a tener una sola palabra que se va a pronunciar y se va a escribir de la misma forma. En el caso de los adjetivos en inglés, también tenemos que tener en cuenta la posición en el discurso, es decir, en una oración o en una frase, ya sea oral o escrita, siempre va a aparecer antes del sustantivo que está siendo descrito. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver a lo que nos referimos con esto que estamos mencionando, pero lo que o merece la pena ser mencionado es que estas características son generales y son en la mayoría de los casos, pero por supuesto hay excepciones y no es en el 100% de los casos esto que estamos mencionando. Vamos a ver algunos ejemplos. Los adjetivos, por ejemplo, que aparecen acá, que en realidad es el mismo adjetivo, aparece subrayado, y tenemos dos frases. Primero, la primera dice un cielo oscuro. Fíjense que voy cambiando el orden de las palabras cuando lo paso al español. Literalmente acá diría un oscuro cielo, pero yo, como lo leo en el español, la forma más común, nosotros diríamos un cielo oscuro. Y acá aparece de vuelta el mismo adjetivo, obviamente delante del sustantivo que está describiendo, y dice algunas nubes oscuras. Fíjense que acá oscuras, yo lo pongo en género femenino y en número plural, y acá un cielo oscuro está en masculino y en singular. Por eso esa es una gran diferencia al español y es importante tenerla en cuenta. Habiendo dicho eso y sabiendo más o menos de qué se tratan los adjetivos o qué función tienen, tenemos que tener en cuenta que no siempre van a estar escritos de la misma forma ni pronunciados de la misma manera, ya que los adjetivos pueden cambiar en su deletreo según la función que tengan o según la categoría en la cual están siendo usados. Acá tenemos tres categorías que son positivo o forma base del adjetivo, por ejemplo la palabra verde. En su forma comparativa, esta la forma la vamos a usar cuando estamos comparando dos cosas o dos personas. Por ejemplo, más verde, dice acá, se le agrega la ER. Ahora vamos a ver cómo se modifican los comparativos según cómo se escriba la forma base del adjetivo. Y en el caso del superlativo, que es la forma extrema, cuando algo no es para comparar, sino es que para demarcar un extremo, si- siguiendo hablando de adjetivos, tenemos, por ejemplo, acá la palabra el más verde o la más verde, dice greenest, y se le agrega EST justamente para demarcar un extremo, que es lo más verde o el más verde o la más verde. Recuerden que puede tener diferentes traducciones al español. Acá, por ejemplo, tenemos la palabra alto o alta, y aparece más alta o más alto, y acá aparece el más alto o los más altos o las más altas, etc. Vamos a ver entonces, mencionamos comparativos, como estamos acá en el cuadro, sería del grupo del medio. Los comparativos son adjetivos, por supuesto, pero tienen la función de comparar dos cosas. Y en su escritura uno lo puede reconocer, o en la forma de pronunciación, porque va a cambiar. En muchos casos se le va a hacer el adjetivo, como aparece en su forma simple, o con su forma base o positiva, según como esté descrito en un libro, y aparece con el agregado del sufijo ER en muchos casos. A veces cuando una palabra termina en Y se le agrega I latina ER y desaparece la Y. Ahora vamos a ver de eso.
Fíjense que acá tenemos en color blanco varios ejemplos y son todos adjetivos comparativos. Más grande, más fácil, más limpio, más inteligente, más difícil o, acá el último es peor. Fíjense que van cambiando, algunos están formados por dos palabras, algunos por una sola, algunos terminan en ER, otros no. Por eso es importante tenerlo en cuenta y no pensar que esto es muy difícil, pero tampoco es tan fácil, por eso le tenemos que dar mucha importancia y practicarlo mucho. Una cosa importante, en los comparativos dijimos que comparamos dos cosas. Cuando esas dos cosas están mencionadas, vamos a utilizar esta palabra que está escrita acá en el medio en mayúscula, THAN. No siempre va a ir en mayúscula, por supuesto, esto es para demarcarla, pero es el famoso que de comparación. Acá abajo yo tengo un ejemplo que dice inglés, o en realidad se lo puede traducir como el inglés, hablando del idioma, el inglés es más fácil que el alemán. Fíjense que como acá yo tengo las dos partes que estoy comparando, en este caso idiomas, uso el que de comparación y uso esta palabra que se escribe THAN. En muchos casos esa palabra no va a estar cuando, según el contexto, se entiende la oración y se entiende la comparación y puede ser omitido. Tanto uno de los ítems en la comparación como esa palabra. Les voy a mostrar acá que dice, sería como, el francés es difícil, perdón, el francés es difícil y en este caso dice, el japonés es más difícil. En este caso se está haciendo referencia a lo que se dijo anteriormente, por eso no se repite ni la palabra francés ni tampoco que la palabra que de comparación. Hablamos un poquito también de superlativos, que dijimos que son casos extremos, o acá como nos dice en esta viñeta, usados para comparar más de tres cosas o personas y se utilizan para describir extremos, es decir, cosas o personas que no tienen comparación con respecto a sus cualidades o sus atributos. Recuerden que estamos hablando de adjetivos. Acá tenemos el más grande, el más pequeño, acá en los ejemplos que estoy mostrando acá entre paréntesis, el más grande o la más grande, el más pequeño o la más pequeña, el más parecido o el más similar, el peor o la peor o los peores o las peores. Fíjense todas las versiones que tenemos, en inglés es una sola. Supónganse que estamos comparando tres países europeos y estamos hablando de su tamaño, no sé, a nivel territorio o cómo lo vemos en el mapa. Dice acá, Bélgica es más pequeña, o más pequeño, si lo consideramos un país, Bélgica es más pequeño que Noruega. Ahí tenemos el que, aparece un adjetivo comparativo, porque fíjense que ya empezamos a prestar la atención a esta parte que es el sufijo ER, y dice, pero Malta es el más pequeño. Y acá me aparece el mismo adjetivo que antes, pero con la terminación EST, que esto significa que es un superlativo. Por eso este no tiene comparación y es el más que todos. En este caso, el más pequeño que todos. Y por último, acá abajo tenemos otro ejemplo, cuando no estamos mencionando tres cosas o más, en realidad cuando tomamos todas las opciones, en este caso hablamos de países, dice, el país más pequeño en el mundo es la Ciudad del Vaticano o el Vaticano. Fíjense que acá estamos diciendo que es el más pequeño de todos los que hay, ¿sí? Por eso se usa el superlativo o es un caso extremo. Bueno, ahora viene un poquito la parte pesada, pero vamos viendo de a poco. En este caso, como dijimos antes, los comparativos, en muchos de los casos, se los puede identificar y de hecho se los escribe así correctamente y se espera que así se los use con la palabra ER. Por ejemplo, tenemos la palabra, no sé, alto o alta, acá, que aparece la palabra tall, se escribe T-A-L-L. Para decir más alto, fíjense que se les agrega la ER. Y eso significa que es más alto o más alta. Y el superlativo, si quiero hablar de la persona más alta o del edificio más alto, tengo que usar tallest, o sea, EST, y le agrego el artículo determinado acá, determinante que es TH, como va a aparecer acá, acá abajo, vamos a ver. Del lado izquierdo tenemos dos oraciones con comparativos. Dice, Martina es más alta que Lautaro. Tenemos acá una comparación, los dos aspectos, o en este caso dos personas que se están comparando, y aparece la palabra que de comparación. En el de abajo dice, mi historia es mucho más triste.
Esto se toma de los ejemplos de acá, que aparece la palabra triste, acá marcó con el cursor, más triste o el más triste o la más triste. Acá dice mi historia es mucho más triste, o sea, están comparando dos cosas. Acá donde dice Lucía es la estudiante más alta aquí. Fíjense que Lucía en realidad no tiene comparación o es el extremo con respecto a la altura en este caso. Y en el otro ejemplo dice, este es el libro más triste que yo he leído. Acá está hablando de algo en particular y que es el extremo, lo más triste de todos. O el libro más triste de todos en este caso, que alguien leyó. Fíjense, hasta ahí todos los comparativos con ER y en este caso todos los superlativos con EST. Eso sucede cuando tenemos comparativos, no solo sucede, sino que lo debemos usar, cuando tenemos comparativos o superlativos que provienen de un adjetivo base, acá solamente dice adjetivo, que es monosilábico, ven, de una sílaba. Lamentablemente no todos los adjetivos tienen una sílaba, algunos tienen dos o a veces más. En el caso de los que tienen dos sílabas, como dice acá arriba, adjetivos comparativos y superlativos, entre paréntesis se dice de dos sílabas, se le puede agregar la ER o la palabra more adelante, que significa más, a los comparativos. Fíjense que acá en algunos casos se le agrega la ER, tengan en cuenta que cuando hay una Y, por ejemplo, en la palabra feliz, que está acá, cuando hay una Y precedida de una consonante, esa Y se pierde, aparece una I latina y se pone la ER. ¿Sí? En este caso, un adjetivo que termina con E, en la forma comparativa, en vez de agregarle ER como la E ya la tiene, se le agrega solo la R. Por ejemplo, acá pasa de terminar, se escribe simple y acá se escribe simpler. ¿Sí? Lo menciono así como lo leo en español para que sea claro. Acá tenemos un adjetivo que significa ocupado o ocupada. Fíjense cómo se pierde la Y y aparece la I latina ER. Eso es para los comparativos. Ahora, no siempre es así. Por ejemplo, acá tenemos dos adjetivos que tienen dos sílabas, pero que no siguen esa regla de la ER. En este caso, por ejemplo, acá tenemos la palabra enredada, enredado, termina con ed, pero no le podemos agregar, de hecho, como nos fijamos, lo podemos buscar en el diccionario y ver cuál es la forma comparativa, pero a medida que vamos trabajando con adjetivos lo vamos a ir viendo y nos va a ir saliendo solo, en forma automática. Acá en este caso lo que tenemos que hacer es agregarle la palabra more, que se escribe more, y se escribe adelante, es más enredado en este caso. ¿Sí? Esta palabra, que es un adverbio, está graduando cuán enredado es algo. Más enredado, es el comparativo. Y en el caso de los superlativos, la regla es la siguiente. Aparece la EST en muchos casos, estamos hablando de adjetivos de dos sílabas, pero en otros casos no se puede agregar la EST y en esos casos tenemos que usar, en vez de la palabra, perdón, en vez de la EST, dejamos el adjetivo como estaba, pero adelante le agregamos esta adverbio que es most, ¿sí? Como the most tangled, por ejemplo, el más enredado o la más enredada. Acuérdense que en los superlativos va a aparecer la palabra th, que es el, la, los o las, es un artículo determinado que se utiliza tanto para singular como para plural. Bueno, acá tienen dos ejemplos. Martina es más rápida, no sabemos que quién, lo está comparando con alguien. Martina es más rápida, pero Mica es más meticulosa. Tal vez acá está, tenemos que verlo por ahí más en contexto, pero si estuviésemos comparando a estas dos personas, decimos que una persona es más rápida, eh, puede ser aprendiendo, escribiendo, etcétera, y otra es más meticulosa. En el segundo ejemplo, abajo dice la historia de Pedro es la más triste. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de superlativo. Bueno, estábamos hablando de los de dos sílabas. Ahora pasamos a más de dos sílabas. En el caso de los adjetivos, tanto comparativos como superlativos, va a cambiar la regla, pero va a ser, si se quiere, un poco más fácil porque se asemeja mucho más al español. Acá tenemos dos ejemplos de adjetivos. Uno dice en la columna de izquierda, importante,
y el otro dice caro, caro de oneroso, si se quiere, es una palabra que refiere al precio de algo, por ejemplo, lo opuesto a barato sería caro, en este caso es lo que figura acá. Importante es transparente, la entendemos más fácilmente. Y que si decimos que algo es importante, bueno, usamos la palabra importante como está escrita. Pero si yo quiero comparar y decir, no, tal tema es más importante, no le puedo agregar la ER como hacían los otros casos de los adjetivos monosilábicos o de dos sílabas. Tengo que usar, como dijimos antes, acá un adverbio que es more, que es más, y después la palabra importante. Por eso el comparativo queda formado por estas dos palabras. Y en el caso del superlativo, fíjense que se agrega otra vez también otra palabra, pero en los superlativos es most, el más o la más importante. Y en caso de caro, es más caro o el más caro, respectivamente, hablando de comparativo y superlativo. Es más fácil porque solamente se tienen que acordar de dos palabras y después queda todo igual. El de verdadero desafío me parece que está con los otros, los que son más cortitos o con menos sílabas. Y acá abajo tenemos algunos ejemplos. Dice, este teléfono es más caro que mi computadora. Acá estamos usando comparativo y en el segundo ejemplo dice, Sandra es la persona más generosa sobre la tierra. O sea, es un lenguaje figurado, como que es la persona más generosa que se conoce. Fíjense el uso de en este caso tenemos caro, que ya lo conocíamos, y generoso tiene tres sílabas. Generous, generous, tres sílabas. Habiendo dicho eso, tenemos que saber que siempre hay excepciones a la regla, lamentablemente, y bueno, en estos casos por ahí uno tiene que estudiar un poquito más de memoria. No es la idea estudiar de memoria, pero en estos casos medio que no que nos queda otra. Lo que le podemos recomendar es que traten de usarlo, memorizarlo, visualizarlo, escribirlo para que lo puedan fijar y ponerlo en práctica. Pero hay adjetivos que no siguen esa regla de la ER y de la EST, o de ponerle la palabra más o el más, como dijimos recién, sino que directamente cambian y tienen su forma particular en cada caso. Acá tenemos algunos ejemplos, no voy a leer todos para no aburrir, pero por ejemplo la palabra bueno o buena, acá que aparece good. Entonces, bueno o buena, better o better, como le quieran decir, se escribe igual en este caso, es mejor. Mejor cuando comparamos dos cosas. Y acá best es el mejor o la mejor o los mejores o las mejores. Acuérdense que este no tiene comparación, ¿sí? Acá tenemos malo o mala, peor, el peor o la peor, etcétera. Y tenemos otros casos como, no sé, por ejemplo, el último que dice lejos, o en realidad lejano, más lejano y el más lejano, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta estos detalles y pueden usar esta tablita a modo de recordatorio en principio, pero la idea es que de a poco la vayan recordando. Acá tenemos un ejemplo que dice, en mi opinión, Messi es mejor que Ronaldo. Fíjense que él en realidad está usando este adjetivo que empieza con G, pero acá nada que ver, empieza con B larga. Y dice, y Maradona es el mejor jugador jamás. O se refiere como que no tiene comparación con ningún otro y que jamás existió otro mejor. Entonces, fíjense que acá esto es un superlativo en la segunda oración y en la primera oración tenemos un comparativo, usando adjetivos irregulares. Recuerden, irregulares porque no siguen las reglas que eh, son comunes o se aplican a los otros adjetivos. Y para finalizar, eh, vamos a comentar algo que es importante porque hasta ahora estuvimos comparando hacia arriba, o sea, más bueno, más lindo, el más caro y demás. Pero cuando queremos decir menos, como menos simpático o menos complicado y demás, es más fácil la regla, porque lo único que vamos a hacer es en los comparativos vamos a agregar esta palabra que es less, que se traduce como menos, entonces menos bueno, menos lindo, menos feo y demás, siempre va a ser la regla es agregando esta palabra y el sustantivo de base, perdón, el adjetivo base, y en el caso del superlativo se va a agregar la palabra least, que aparece acá como least, ¿sí? Se escribe Least, y se le suele agregar, por supuesto, como les dije antes, el artículo THE, que se traduce como el, la, los o las. Entonces, acá abajo tenemos un ejemplo. Mis amigos, supónganse, esta es una comparación, ¿no?
Supónganse que estamos comparando, bueno, no lo suponemos, lo tenemos acá literalmente, amistades con familia. Y dice, mis amigas o mis amigos son menos importantes que mi familia. ¿Ven? Acá tenemos las dos facciones, por un lado amistades, por otro lado familia, y acá está marcando qué es lo menos importante. Y en el segundo ejemplo dice, el dinero es el aspecto menos importante en mi vida. O sea, el menos importante de todos. Por esto, acá en el segundo ejemplo estamos usando un superlativo. Recuerden que es un caso extremo. No estamos comparando dos cosas. ¿Sí? Por eso usamos less o the least. ¿Sí? Para comparar o para usar superlativo respectivamente. Bueno, hasta ahí fue un montón. Hay mucho más para decir sobre los adjetivos. Esto fue un pantallazo general y es un montón de información. Esperemos que les sirva y que la puedan utilizar. Pueden complementarlos con algunos otros materiales o bibliografía de diferentes lugares de internet. Lo importante es que lo practiquen mucho para que lo puedan usar y lo tomen como un desafío. Les agradecemos la atención y esperamos que les haya sido de utilidad. Les mandamos un saludo.